Bien, el texto mexicano habla sobre los neurotransmisores implicados y en realidad posiciona a la serotonina como el mayor implicado, después la dopamina, después la neuroadrenalina. Yo quiero que ustedes recuerden que un poco lo que hablamos en cuanto a neurobiología es un poco sesgado o tiene una funcionalidad didáctica, más o menos como lo que pasa con las funciones superiores y salud mental. No podemos dividir tan estrictamente, porque lo que pasa en el sistema nervioso central es que hay vías y hay áreas afectadas, y difícilmente una vía tenga un solo neurotransmisor. Sabemos que hay muchos neurotransmisores: noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina, nicotina. Hay muchos neurotransmisores, entonces en una sola vía es muy difícil que haya solamente dopamina. Hay una vía que suele tener en una parte dopamina, en otra parte noradrenalina, en otra parte serotonina. Entonces, la implicancia puede ser mucho mayor que simplemente la que normalmente en los textos se conoce. Pero en particular, en cocaína se habla de la dopamina. Entonces, más allá de que haga esa referencia con respecto a la serotonina, posteriormente el mismo texto le da relevancia al efecto de la dopamina y a los receptores D1 y D2, que son los afectados con el aumento de la dopamina. Y hablando de dopamina y de área ventral del cerebro y las zonas de recompensa y de gratificaciones, que se explica un poco el problema del consumo en este caso. Y algunos de los efectos. De vuelta, esta es la parte que explica el sistema nervioso central. Después tenemos que recordar que la cocaína es un vasoconstrictor intenso. Entonces, entre estas dos cosas, la vasoconstricción y el efecto y el aumento de D2 en las zonas de gratificaciones, que vamos a encontrar la mayoría de los síntomas a nivel agudo y a nivel crónico. Bien, ¿preguntas? Bueno, creo que no me pasó nada. Dibujito, dopamina, efectos agudos y crónicos. Bien. Efectos objetivos y subjetivos también. Objetivos: dilatación pupilar, taquicardia, aumento de la tensión arterial, hiperpirexia, cambios en el tono y coordinación muscular y ansiedad. ¿Sí? Esto es efectos agudos. Dilatación pupilar se ve en la persona que, bueno, la pupila está muy aumentada. La taquicardia está en referencia a esto que hablábamos de la vasoconstricción que genera la cocaína. La hiperpirexia no es un fenómeno común, ni en esta ni en otras medicaciones o en otras drogas, digamos, porque estoy pensando en la risperidona, que la risperidona con una dosis muy alta se puede generar una hiperpirexia, pero la verdad que yo no he visto gente que bajo nivel de intoxicación estén con fiebre. Y cambios en el tono y coordinación muscular es el clásico, digamos, la referencia al que consume está duro, ¿no? Se aumenta el tono muscular de toda la corporalidad, en realidad, de los tonos de los músculos posturales, de los voluntarios, pero sobre todo donde se nota, no porque sea más, sino porque es más notorio, es en la cara, ¿sí? Y ahí aparece el mandibular que se habla en el consumo, porque dentro de la cara los músculos más robustos que tenemos son los maceteros. Entonces al estar eso, se ve el mandibular. Esta mañana hablaba sobre unos videos que vi buscando material y cosas, veía un video del Bebe Contempomi cuando lo entrevista a Maluma. Es una cosa atroz cómo se le mueve, parece una maca la mandíbula y está como, parecía, no sé, un chico de 4 años con Papá Noel, hablando con Papá Noel. Estaba hiper emocionado y con la mandíbula para todos lados. Bueno, no era emoción. El Bebe Contempomi que ha estado no sé, que ha estado con Papo, digamos, no creo que se vaya a emocionar por estar con Maluma, pero calculo que era otra cosa, ¿no? Y también me comentaban, un estudiante me comentaba sobre los videos de Marley, que yo a Marley, por ejemplo, no lo tengo identificado, pero Marley dice que también
muy llamativo como queda en algunas presentaciones. Bien. Entonces el tono muscular aumenta en toda la economía, se nota más. Pero si se observa, si uno se abstrae del rostro de la persona y lo ve cómo camina o cómo se mueve, sí, parece más estatua, está más rígido. Bien, esos son los síntomas subjetivos. Objetivos. La ansiedad en realidad tiene que ver con esta inquietud, digamos. La ansiedad no sería necesariamente un síntoma objetivo, sino que en realidad la ansiedad el sujeto la siente. De afuera que se puede ver que está inquieto. Hay gente que es inquieta y no están ansiosos. Pero en esto lo que se ve es que como aumenta el tono muscular y como además hay un pequeño salto, un pequeño pulso de noradrenalina, claramente se ve al sujeto como ansioso, ¿no? Que tiene que ver con los síntomas subjetivos, que es la euforia, la estimulación y el alerta aumentado. La desinhibición verbal y la placidez anímica inicial. El sujeto que consume habla mucho. Los sujetos que no, que digamos son estructuralmente más callados, se les nota mucho el consumo, porque empiezan a hablar, no paran de hablar. Y la desinhibición tiene que ver con esta cuestión. Es un poco parecido al tema del alcohol, sin llegar al mismo punto. Y hay una placidez anímica inicial porque está atado a esto de la euforia y la estimulación. Alteración de la percepción del tiempo. Todas las drogas que son psicotrópicas generan una alteración del tiempo. Generalmente para el que está intoxicado el tiempo pasa un poco más lentamente de lo que pasa en realidad. Y eso es en general para todo. Con la cocaína puede variar, puede sentir que el tiempo pasa rápido o que pasa corto. Anorexígeno. Y eso sí, es un relato también muy común en la clínica, escuchar que los amigos se juntan y van a comer, no sé, pizza o asado o cualquier cosa que vayan a comer, y cuando llega el momento de consumir, consumen después de haber comido. Porque si consumen antes de comer, no comen. Y eso te lo dicen todos los que se juntan así, digo, clase media, ¿no? No es el tema del consumo. Definición podría darse verborragia. Dice Julián, esa definición verbal, ¿podría decirse que es verborragia? Otra duda. ¿Se presentan con taquipsiquia? ¿O la desinhibición verbal se asocia a la desinhibición por otro mecanismo? No. No llegan a la verborragia, porque tienen este nivel de alerta aumentado también. Entonces, ustedes van a ver que hay referencias a la paranoia, sin llegar al cuadro, sino tendríamos que haber puesto paranoia, es decir, a la sensación de alerta aumentado, el sujeto está como más pendiente, y como está más pendiente de otras cuestiones, también está pendiente de la sanción, y se percibe un poco y está un poco pendiente de la sanción. Entonces, en esta cuestión de desinhibición verbal, si se lo sanciona fuertemente, el sujeto se puede quedar callado. Cuando la verborragia es de origen, por ejemplo, psicótico, le decís callate y no se calla. Le querés hablar y te interrumpe, no puede parar. Es una desinhibición verbomotora casi, ¿no? En la verborragia de la psicosis. En cambio, en esta uno puede frenarla y el sujeto, con mucho esfuerzo, la puede frenar, ¿sí? Y no presentan taquipsiquia, sino que es una desinhibición, como diríamos, estructural de la personalidad, digamos. Se desinhibe no el pensamiento, sino que el sujeto con cierta euforia tiene como más ganas de comunicarse con el resto. Y hay otro más, por eso el adelgazamiento, Benjamín, si hablas con respecto al efecto anorexígeno, claro, por eso el adelgazamiento, tal cual. La gente que consume, que tiene un problema de consumo, tiende al adelgazamiento y cuando el problema es severo, sí, hay un deterioro franco, ¿no? Hay un adelgazamiento muy marcado. Es raro ver, pero también se ve gente que tiene un sobrepeso y consume, ¿no? Y Mercedes me pregunta, una pregunta, ¿los receptores 2 van desapareciendo con el consumo prolongado, no? Sí, tienen dos efectos. En un principio lo que hacen es una adaptación, esto de la tolerancia, es decir, necesitan más estimulación para ser afectados. Y con el tiempo, lo que producen los cambios celulares que se producen,
hacen que haya menos disponibilidad de receptores físicos. Entonces, uno podría decir que van desapareciendo con el consumo prolongado. Además de que, digamos, uno piensa que ese sería uno de los problemas, pero que el problema real es la vasoconstricción. Pero bueno, ahora lo hablamos cuando vayamos a crónicos. Bien, paranoia e irritabilidad está marcado acá, y si bien aparece, digamos, no es paranoia, sino que es paranoide, e irritabilidad tiene que ver con cierta desinhibición del sujeto, no sería algo presente necesariamente en todos los consumos agudos o en las intoxicaciones, sino que se va presentando sobre todo con un consumo muy voluminoso o con el consumo crónico, por el estado en el que queda el sujeto entre consumos. ¿Bien? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. ¿Preguntas? Por último... No. Profe, una pregunta. En uno de los artículos hablaba de la interacción con otras drogas, como por ejemplo con el alcohol o no sé si con alguna otra, ahora también otro aspecto. ¿Cómo funciona o cómo nos daríamos cuenta tal vez? O no sé, ¿qué se puede decir en relación a eso, como al consumo Bueno, ahí en el artículo lo que cocaína? habla es sobre el producto, el metabolito coca-etileno, que es cuando se junta la coca con el alcohol, ¿no? Lo que te puedo decir que la explicación que te da ahí es justamente que como es otro tipo de metabolito, por ahí el tiempo de efecto es un poco más prolongado, ¿no? Y habla de 1 hora y media o un poco más. Pero lo que nosotros podemos entender, o lo que se escucha normalmente dentro de... Ay, hay gente queriendo entrar. Lo que se escucha normalmente dentro de lo que es el consumo problemático es que la gente claramente tiene ubicado a estas sustancias en 2 lugares, porque es la realidad además. Ustedes saben que el alcohol es depresor y la cocaína es estimulante, ¿no? Entonces, con uno sube y con el otro baja. La mayoría de las veces lo que se escucha es que el consumo es de cocaína y el sujeto utiliza el alcohol para bajar. Y además el alcohol está como de consumo muy regular por toda la juventud y por todas las personas. Raramente es al revés, pero también se suele escuchar, estaba muy alcoholizado, entonces me pegué un saque para levantar un poco, ¿sí? Más allá de este dato que tira el texto mexicano sobre la coca-etileno, sobre el coca-etileno, la realidad clínica es que la gente utiliza mucho de estas sustancias para, digamos, nivelarse en el transcurso de una ingesta. ¿Bien? Están como Homero cuando está con el camión, que se toma un somnífero para dormir y un estimulante para levantarse y seguir manejando, y después otro somnífero. Bueno, algo así sería. Bueno, ¿qué más? Intoxicación. Desasosiego inicial con una marcada ansiedad. La percepción del sujeto inicial es que es tan estimulante que la euforia inicial puede ser incluso generar ansiedad, porque el sujeto no ha solido experimentar esa situación. Ustedes piénsenlo, salvo subirse a la montaña rusa o tirarse un paracaídas o tirarse por primera vez de determinada loma, digamos, en una bici o en una moto, no hay impactos de adrenalina tan intensos, situaciones tan de tanta intensidad y de vivencia tan subjetivamente impactante. Entonces esa conmoción inicial se traduce en un lugar de ansiedad, digamos, esa estimulación y euforia, si el sujeto no la puede asimilar correctamente, genera mucha ansiedad. Lo que ustedes van a ver en este texto, en esta diapo de intoxicación, que estaba ordenado en otro texto así, tiene que ver con una intoxicación que va increciendo, digamos. Acá lo que se marca son síntomas, que no es que todas las personas tengan todo esto, sino que a medida que el sujeto va consumiendo,
más cantidad puede ir llegando a estos lugares, ¿no? Nosotros tenemos la primera diapositiva, que es los síntomas o los efectos agudos, y esto ya es la intoxicación, es decir, el sujeto ya está con cierto grado de paranoia, con las pupilas dilatadas, con su presión arterial alta, pero si sigue consumiendo, va a haber esta cuestión del desasosiego con la marca de ansiedad. Luego aparecen los mareos y los temblores con espasmos musculares, que es como la exageración de este aumento del tono muscular. Ya luego el sujeto entra en un estado confusional, convulsiones, crisis hipertensiva, arritmias, insuficiencia, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, el brote psicótico, los dolores abdominales, náuseas, hipertermia, coma y paro cardiorrespiratorio. Es todo un increscendo, ¿no? Lo que normalmente uno ve, o lo que normalmente se escucha, es que el sujeto no se muere de convulsiones, no se muere, bueno, es lo que normalmente uno puede escuchar, sino que lo que le pasa es que le da un infarto, ¿sí? Le da un infarto y de eso se muere. O tiene alguna conducta errática dentro de este síndrome confusional y termina generando algún acto que pone en peligro su vida o la termina, ¿no? En autos o en algún otro vehículo o con alguna otra elección poco inteligente. Bien. ¿Preguntas? Profe, tengo una pregunta sobre el principio activo. Escuché que es el mismo que el metilfenidato que se da a los niños con hiperactividad. Hace lo mismo que la cocaína, pero en menor grado. Pero los niños se quedan como zombies, dicen que ellos tienen letargia y no entiendo cómo puede ser el efecto opuesto de la cocaína. Mira, los antipsicóticos, la dopamina que es la levodopa, digamos, que es la medicación que se usa para el Parkinson, la cocaína y esta otra, actúan sobre los mismos receptores. Lo que actúan es distinta el mecanismo. Entonces, el metilfenidato no lo tengo estudiado porque es una medicación que normalmente se usa para niños, pero yo lo que tengo entendido es que el metilfenidato tiene el mismo efecto que la risperidona, que si bien trabajan sobre los mismos receptores, en realidad hacen el efecto inverso. La levodopa y la cocaína aumentan los niveles de dopamina y la risperidona y el metilfenidato en realidad los bajan, trabajan sobre los receptores y sobre los transportadores, pero los bajan. Y entonces generan un aplacamiento. La medicación, el metilfenidato y la risperidona generan en el sujeto todo lo contrario a la cocaína. Es decir, cuando uno medica y sostiene el medicado a un sujeto con risperidona o cualquier otro antipsicótico o con metilfenidato, lo que le va generando al sujeto es un aplacamiento afectivo. Las emociones se van achatando como si fuera una especie de psicosis, ¿no? Hay un achatamiento afectivo, hay una disminución en la voluntad, hay una disminución en la capacidad de disfrutar, y un aumento en el tono muscular en el sentido de que el sujeto está más cansado y más difícil de moverse. ¿Se entiende quién era que me había preguntado? Yo entendí. Julián. ¿Se entiende, Julián? Pero sí. La verdad que te respondo lo que yo conozco del metilfenidato por conocer de psiquiatría de pasada de lo que es infanto-juvenil. Pero me queda como tema pendiente y después con más seguridad te lo esclarezco, ¿sí? Ok, gracias. Bien. Efectos de consumo crónico. Los dividí en dos, que tienen que ver con la parte más biológica y después con la parte que se expresa a nivel mental. El biológico está la pérdida del sentido del olfato, la hemorragia nasal, la perforación del tabique y a veces del paladar. ¿Por qué? Porque, recuerden esto, lo que hablábamos al principio, es un vasoconstrictor. Entonces, los tabiques y la parte ósea tienen una irrigación delicada, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo que otros tejidos que puede haber
formación o neogénesis de vasos, ¿no? En los tabiques la irrigación es un poco más delicada y al haber una vasoconstricción muy intensa y continuada, termina generando una necrosis. Entonces hay una necrosis del tabique y se va perforando. Previo a la necrosis del tabique puede haber sangrados por irritabilidad, y lo mismo que pasa en el tabique te puede pasar en el paladar, porque también genera una vasoconstricción y con el tiempo una necrosis del paladar. Cuando hablábamos de intoxicación y cuando hablaban en el texto, en otro de los textos, hablaban de la vía oral, hablan de necrosis intestinal, y en la intoxicación en el Power hablamos de dolor abdominal. Tiene que ver con eso también, con la vasoconstricción profunda y la necrosis que se produce a nivel intestinal. Y es de hecho de lo que se mueren la gente que son las mulas, y se revienta alguna de estas cápsulas que llevan adentro del estómago, se les revienta adentro y bueno, produce una necrosis intestinal y el estado confusional que lo lleva a cualquier lado. Bien, entonces, habíamos dicho, la vasoconstricción explica la pérdida del sentido del olfato, porque pega directamente en el bulbo olfatorio, hemorragia nasal, perforación de tabique y a veces de paladar. Necrosis hepática y enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, por la cuestión del fumar. Y las alteraciones a nivel psíquico-mental, irritabilidad, labilidad anímica, anedonia, abulia, depresión, deterioro cognitivo, consumo problemático, paranoia, alucinaciones, psicosis. Vamos a separar en 3 lugares esto. Un lugar es la irritabilidad, la debilidad anímica, la anedonia, la abulia, la depresión. Ese es un lugar. Esto tiene que ver con el padecimiento subjetivo y con lo que preguntaba en un principio Agustina, ¿no? ¿Qué es lo que uno busca? ¿El placer o busca no tanto huir al malestar? Un poco hay una mezcla. En principio uno diría que lo que más trata la gente que tiene un consumo problemático es olvidarse de las cosas malas. Entonces, si hay gente que va generando cierta tolerancia al consumo, estos periodos interconsumo, digamos, se hacen como de mucho bajón, por decirlo de alguna manera. Entonces la persona, lógicamente, va a tener esta cuestión de irritabilidad, pierden la paciencia, digamos, por momentos están contentos y al rato se enojaron, o están contentos y al momento se angustian y se ponen a llorar, no disfrutan las cosas de la misma manera, y como hablábamos la otra vez, si vos no disfrutás las cosas o no tenés un interés, difícilmente vas a tener la voluntad para ir a buscar aquello por lo que te interesás, entonces te tornás medio abúlico. Todo eso configura un síndrome depresivo sin ser en la clásica depresión, pero que andaría por ese lado. Ese es un sector, digamos, del consumo crónico. Luego está, vamos a hablar de la otra que es mental, exclusivo mental, que son las alucinaciones y la psicosis. Agustina, te estás riendo y no contás el chiste. La psicosis y las alucinaciones tienen que ver con una estructura previa. La otra vez creo que en salud mental hablábamos sobre esto y aparecía la pregunta que era decir, bueno, consumir mucho te psicotiza. En realidad está lo previo, ¿no? Hay como una cuestión anterior que te lleva a tener cierto problema con el consumo y estructuralmente ya estabas habilitado para desarrollar en algún momento de tu vida un cuadro psicótico. Generalmente se entiende así. No he visto gente que se haya vuelto loca por consumir, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver con el tema del deterioro. Sí, gente que tenía una estructura que ya se podía entender que había algún padecimiento y con el consumo termina de florecer frondosamente, ¿no? No cualquiera que consume alucina, ni delira, ni realiza un brote psicótico. Y la verdad que no todos los que consumen de forma crónica tienen estas cuestiones, ¿sí? Sí, el que consume crónicamente y lo que se observa claramente que es el tema del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo en el consumidor crónico es muy, muy evidente.
si es que no desarrolla la otra gran patología que es la problemática cardiovascular. Las vertientes del consumo crónico generalmente tienen que ver con estas dos. Uno que es el tema de las emociones y el estado anímico del sujeto, lo infumable que se puede tornar el sujeto, y otro es infumable, barra violento, barra lo que fuere, y la otra es la vertiente del deterioro cognitivo o deterioro cardiovascular. Cuando hablamos de deterioro cardiovascular, hablamos de crisis hipertensiva, porque es vasoconstrictor, nos puede llevar a infarto agudo de miocardio, cardiomegalia, digamos, hipertensión, cardiomegalia por hipertensión, o arritmia, o accidente cerebrovascular. Esa es una parte. Y el deterioro cognitivo, que es muy marcado cuando la gente sobrevive o tiene digamos, cardiovascularmente se la aguanta, por decirlo de alguna manera, el deterioro cognitivo se hace muy evidente. Por ejemplo, cuando uno le preguntaban a este Dios humano que recientemente hemos perdido, y le preguntaban, Diego, ¿qué te pensás del partido? Bueno, yo creo que, ¿no? Se quedaba con ese largo. Ahí hay una dificultad, un deterioro cognitivo producto de un arrasamiento cerebral por el consumo crónico de cocaína. Además que, digo, tenía el corazón hecho fruta y por eso se murió, pero bueno, era un atleta y el tipo pudo consumir mucho sin terminar de morirse hasta que se murió. Y ahí se puede ver el deterioro cognitivo, o lo ven al Piti Álvarez también como habla, ¿no? Ese retraso que tienen en contestar o en la capacidad de generar la imagen de abstracción. Ustedes saben que en la debilidad mental, por ejemplo, que es cognitivamente no llegan al estándar en la debilidad mental, una de las dificultades es generar imágenes abstractas, es decir, no se pueden imaginar determinadas escenas, no pueden hacer razonamientos abstractos. Entonces, en el deterioro cognitivo producto del consumo problemático, aparece esta cuestión, ¿no? Bueno, yo pienso que... Y es un clásico eso, y el jugador de fútbol, el Diego no era el único que contesta así, hay un par que uno los ve en las entrevistas y se empiezan a embaracear. El clásico como también Charlie. Charlie, sentado, digamos, piernas cruzadas, enredadas, 3 vueltas una arriba de la otra, y el tipo se empieza a matar, ¿viste? Te empieza a hablar así, y bueno, pero vos qué me estás diciendo. Y empieza con esas cuestiones, palabras largas, ¿no? Que le dan tiempo al sujeto para elaborar una respuesta, porque en la rápida no pueden. Lo mismo que el Piti Álvarez, que bueno, el Piti Álvarez destrozado, ¿no? Y digamos, estos sujetos, cuando reciben tratamiento y por algún motivo aparece algo de la cesación del consumo, se le nota mucho también a través de los farmacológicos. Tanto el Piti, tanto el Diego, tanto Charlie, cuando estuvieron en tratamiento, cuando dejaron de consumir, se los veía que engordaban enormemente. Apareció una mole en el Diego cuando andaba con esa vincha, parecía una marsopa, y el Piti también. El Piti era en viejas locas, era un flaco así, en intoxicado, y después apareció todo gordito, todo, apenas se podía mover. Charlie también, adelgaza, bueno, uno lo ve en los distintos reportajes, va adelgazando y engordando, ¿no? Cuando está delgado está con un vaso de whisky en la mano, cuando está adelgazado habla más correcto, está más gordito y todo lo demás. En fin, eso es en cuanto al deterioro y deterioro cognitivo. Le había dicho a Alan que me recordara, y vamos a tratar de terminar ya. Otra vez estamos pasando al tercer Zoom. Bueno, hay un punto, y quería hablar en el consumo crónico o en los deterioros, el tema de el consumo tanto del Paco como del crack, como de los hidrocarburos o como de la cocaína inyectada. Si bien el nivel de nocividad por la intensidad de los síntomas son más intensos, duración más corta, te lleva un poco más al consumo, la pregunta que aparecía ahí, ¿no? Era, ¿se consume más porque el efecto es más corto? Sí, pero si el efecto es más corto, la vía es distinta. Y tenemos que hablar de estas dos vías venosa y vía fumada del crack. Cuando uno piensa en el consumo de
de cocaína, vamos a imaginarnos la escena, el contexto del consumo. El sujeto que consume cocaína, uno lo puede, digamos, podríamos hacer la escena del boliche, el flaco que está en el boliche, o en un restaurante que se hace boliche, terminó de comer, qué sé yo, bueno, voy al baño chico, se va al baño, saca del bolsillo, lo que sea que utilice, la moneda, la tarjeta, lo que fue, esnifa y se vuelve a la mesa, o se va a fumar un pucho y todo lo demás y vuelve, ¿no? Es algo que puede hacer en el transcurso de 30 segundos, digamos, y que no necesita de una ruptura, digamos, del contexto de lo que esté haciendo. Si uno se pone a pensar que tiene que cocinar la pasta base para hacer la base, digamos, que es para hacer el crack, la cocaína, y meterle el bicarbonato, y después agarrar una cucharita, y después eso prenderlo y ponerle un poquito de agua, y después eso ponerlo en una virulana y adentro una pipa y prender con un olor que tiene, que es terrible. Eso no lo puede hacer un flaco que está en el restaurante o uno que está en el boliche consumiendo. ¿Se entiende? La diferencia entre los hábitos y digamos, el contexto. Normalmente el sujeto eso lo hace en su casa o lo hace con otros que están en la misma. Y eso circula lo mismo para el tema del endovenoso. El endovenoso no va a ir un tipo que está en un bolicho, que salió de noche, para, estacionar un rato acá porque los baches me están complicando para inyectarme en la vena. Tiene que haber un atravesamiento, además digo, tiene que haber un atravesamiento de cierta barrera preventiva social y cierta barrera preventiva física. No cualquiera se inyecta X cosa, o no cualquiera se fuma X cosa. Entonces, no es solamente el hecho de que la cocaína inyectada o fumada es mucho más adictiva, sino que evidentemente el sujeto por algún motivo o por algunos motivos ya tenía su contexto con cierto deterioro o había en su contexto cierta facilidad para que se produzca determinada cosa. Cualquiera de ustedes, si quisiera, no sé, inyectarse cocaína o fumar crack, lo más probable es que tuviera que hacer un manejo terrible, porque los amigos o en la casa la familia, la madre, el padre, el hermano, ¿qué hace? ¿Qué hace con la virulana? Generalmente pasaría eso, ¿no? Entonces, ¿es más adictiva la cocaína? Sí, es más adictiva, es verdad, es más adictiva el crack y es más adictiva la cocaína inyectada. Pero evidentemente, para llegar a ese nivel ya tendría que pasar algo en el ambiente del sujeto y ya tendría que haber cierta dificultad en el sujeto para que el sujeto decida generar ese tipo de conducta, ¿sí? Esto lo ato con el tema de los hidrocarburos, porque algo de relación tiene. Hay gente que a veces uno ha recibido derivación de gente que consume nafta, por ejemplo, ¿no? Que digamos, lo más común que ustedes han podido ver son los chicos con bolsitas de pegamento, con el solvente, ¿no? El solvente que se ve mucho en Buenos Aires, acá se ha visto un poco, pero no es tan común acá como en Buenos Aires, pero puede ser el solvente o la nafta, que por un lado es un consumo problemático porque el sujeto acude muchas veces en ese sentido a ese tipo de consumo y la intensidad, por ser una vía nasal, una vía como inhalada, digamos, es súper rápido y es súper aturdidor. Entonces el sujeto entra como en un limbo, entra como una especie es un zombie caminando. Eso es un efecto muy intenso. No podríamos decir que es tan adictivo, sí muy nocivo. Sí, es el epoxi, sí, el que le dicen epoxi, que compran las latas o el pegamento, lo ponen dentro de una bolsa y lo huelen. El asunto es justamente pensar que alguien que está consumiendo, vamos a decir el epoxirran, que lo hacen los chiquitos de la calle, en Retiro, ahí que uno los ve, que son chiquitos que no saben nada de la vida y encuentran, todos hacen eso y ellos hacen eso. Pero cuando uno ve gente de, no sé, 25, 20, 25, 30 años consumiendo nafta, o consumiendo gasoil, o consumiendo epoxirran, lo que se tiene que preguntar es qué le pasa en la cabeza a esa persona.
no es un consumo problemático. Yo he visto gente con todo el pecho y el abdomen quemado, porque entran en un estado de aturdimiento después de consumir nafta, que la próxima vez que quieren, no saben si están tomando un vino o inhalando nafta, se tiran todo encima, a los 5 minutos se olvidaron, se quieren prender un pucho y así se prendieron fuego, ¿no? Del grado del aturdimiento. Esa persona no tiene un consumo problemático, no es un adicto. Una persona que no le está funcionando bien los valores preventivos físicos, ¿no? Porque su mente no estaría en las mejores condiciones. Los niños están sin formar. Digo, los niños consumidores de epoxi son chicos que están en vías de formación. Y estos adultos que nosotros conocemos que consumen epoxi o que consumen hidrocarburos, son gente que está atravesando otro tipo de padecimiento. No podría entrar de pleno en esto del consumo problemático. Y ahí todo lo biológico se te cae de la estantería, ¿no? Pregunta Agustina, lo malo del entorno es que una vez que se busca salir también es mucho más difícil, ¿no? Porque si el contexto no ayuda, las recaídas ya no solo van a ser por la dependencia psíquica, sino porque no tiene un espacio de contención. A la coca me refiero. Sí, yo lo que planteo muchas veces es como que uno cuando, digamos, esto, si lo reducimos mucho, Agustina, podríamos decir que las juntas son malas, ¿no? Y en parte, pero ¿por qué las juntas son malas, por decirlo de esa manera? Porque en realidad es como cuando uno está vestido. Si yo les digo, no sé, yo soy no sé, heavy metal, como en su momento yo era de los que en su momento se podía hacer heavy metal, ¿no? Yo era joven y existía un subgrupo de adolescentes que éramos heavy metal, ¿no? Dejábamos el pelo largo, escuchábamos música que sonaba fuerte, y siempre jean o cuero y esas cosas. Ponele que yo a los 18 me dijeron, mira, tenés que dejar de ser heavy metal, listo. Pero yo tengo que tener otra ropa para poder tener otra identificación. ¿Sí? Tengo que tener otros hábitos, tengo que generar otros hábitos. Si yo solamente me sé poner la bota y me sacan la bota y me dan, no sé, una zapatilla con cordones, yo no tengo ni idea para qué son los cordones, ¿qué voy a hacer con los cordones? Voy a andar descalzo. Entonces lo más probable es que cuando salga un día como hoy, que hace mucho frío, lo más probable es que tenga ganas de no morirme de frío en las patas y me ponga las botas, porque es lo que sé usar. Pasa lo mismo con los hábitos y pasa lo mismo con las juntas. Si vos te juntás con fulano, que no te mira mal, que siempre haga lo que haga te la está perdonando, que siempre están en cualquier bardo y que con lo que hiciste y con lo que haces, él no te juzga, no tenés ganas de ir a otro lugar donde te estén mirando distinto, donde digan, ah, mirá, ahí va el drogón. Caes rápidamente en el mismo hábito. Si vos cuando estás un poco ansioso, decís, bueno, listo, vamos a agarrar la bolsa de boxeo, o me voy a pelear con mi pareja, que siempre tiene ganas de pelear, así que hoy la vamos a utilizar para pegar un par de gritos, o lo que fuere, digamos, uno tiene un hábito desarrollado, una estrategia para bajar las ansiedades. Cuando uno sale del consumo, si no tiene un hábito, si no no se construye ese lugar para bajar la ansiedad, lo más probable es que el sujeto tenga las recaídas, que es decir, volver al hábito que aprendió y que sostuvo los últimos años. Porque para llegar a la consulta, imagínense que siempre hay años atrás de consulta. Salimos y entramos nuevamente para la despedida.